Le arrancó el cordón umbilical a su hijo y permitió que se ahogue en excremento. Se llamaba Gabriel y su madre falsamente es el caso Manuela, que el lobby feminista utiliza para imponer el ABO-RTO en El Salvador. Acusan que como el ABO-RTO es ilegal en El Salvador, esta mujer acudió a esta práctica de forma clandestina, lo cual condujo a su prisión y posteriormente su muerte. La realidad es que ella fue apresada por matar a su recién nacido y murió con cáncer atendida en el hospital como corresponde. Pero no es el único caso. Ahora tenemos el caso Beatriz, donde una mujer con lupus, una enfermedad muy complicada, se le dijo que lo mejor que podía hacer era matar a su hija en su vientre para poder vivir. En sus inicios Beatriz rechazó esta práctica, pero ante el temor sucumbió. Pero como es ilegal esta práctica, lo que hicieron fue lo que nos acusan a los Provida: un parto forzado. Nos dicen pro parto forzado, pero quienes interrumpieron la vida por la fuerza de esta criatura fueron ellos. Le indujeron un parto forzado por medio de cesárea a los 7 meses de gestación. La niña nació prematura y murió al poco tiempo. Ahora, el lobby feminista pretende usar este caso para imponer el ABO-RTO en El Salvador por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y recuerden, nosotros tenemos que censurar esta palabra porque de lo contrario YouTube nos desmonetiza. Así que no se olviden de apoyar estos contenidos, darle like y seguir, activen la campanita para servir a la verdad en esta era donde nos sancionan por decirla. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Tenemos hoy un invitado sobre una situación que no ha tenido la visibilidad que merece y que ha sido instrumentalizado. Una vez más, vemos que El Salvador está en el ojo de la tormenta, que por medio de acusaciones falsas pretenden imponer el ABORTO. Nota, esta palabra no se puede decir, y se lo digo al invitado, porque si lo decimos, YouTube nos va a censurar, nos va a desmonetizar. Entonces, para que tengamos claros que servir a la verdad tiene consecuencias en este mundo post-verdad. En ese sentido, el caso Beatriz sirve una vez más para el lobby antivida para imponer el ABO-RTO en el país que más lo restringe en el continente americano. Para entender más sobre el caso, tenemos desde El Salvador Antonio de Choose Life El Salvador. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y sí, nosotros estamos aquí sirviendo la verdad. Pues el caso de Beatriz surge allá en el 2023, en donde una muchacha cuyo nombre es Beatriz se presenta con ciertas complicaciones médicas, ya que ella tenía lupus y estaba embarazada. La bebé tenía una condición médica congénita que era una anencefalia. Por lo tanto, al momento de nacer, su vida era incompatible de manera fuera del útero. Pues a partir de esta condición que tiene Beatriz, se hace una movilización masiva del lobby del pañuelito verde para solicitar a la Sala de lo Constitucional un amparo que le permitiera a Beatriz, a través de los análisis médicos que se le realizaron en el hospital, interrumpir su embarazo. La Sala de lo Constitucional revela en su escrito, en la sentencia, de que ellos estaban preocupados, puesto que era una situación que para ellos se les había presentado en el amparo como una situación urgente que tenía que legislarse ya. Entonces, lo que sucede después es que le solicita a Medicina Legal que haga los análisis respectivos para analizar la situación en la que se encontraba Beatriz en ese momento en su embarazo. Medicina Legal lleva a cabo un análisis exhaustivo a nivel psicológico, perinatal, entre otros, y determinan que la vida de Beatriz no corría peligro en ese momento, puesto que su lupus no se encontraba activado. A su vez, sí se determinó que la niña
tenía una condición congénita que no le iba a permitir una vida fuera del útero, pero la situación era de que se estaba diciendo que la vida de Beatriz estaba en riesgo en ese momento, que incluso tenía una insuficiencia renal que fue desmentida también por medicina legal a través de los análisis clínicos y médicos que ellos realizaron. Con base a esta evidencia que medicina legal presenta, la Sala de lo Constitucional niega el amparo constitucional para la interrupción. Y es a partir de esto que a las 28 semanas de embarazo, a través del mandato constitucional de la sentencia, se le pide al hospital se le realice una cesárea. Es decir, se induce al parto a través de cesárea, se extrae a la niña, se la lleva a cuidados intensivos y al transcurrir 5 horas, la niña fallece, desafortunadamente. Beatriz recibe el tratamiento médico post-operación, ¿verdad? Y al transcurrir alrededor de 4 años, ella sufre un accidente de tránsito, en donde es llevada al hospital y adquiere una enfermedad tipo respiratoria, en donde inevitablemente ella fallece, ¿verdad? Nada que ver con la retórica en la cual se menciona incluso que debido a que no se le proporcionó ese procedimiento, su salud se había empeorado. Medicina legal, en las entrevistas que le hacían los noticieros, revelaban que independientemente si haya llevado a cabo el procedimiento o no, su salud siempre iba a empeorar debido a la enfermedad que ella poseía, que es el lupus. No sé. Ahora, sí, gracias por esa introducción. Ahora yo veo que lo que hicieron fue inducirle el parto. Y esto es curioso porque muchas veces para los que somos pro vida nos dicen que somos pro parto forzado. Pero lo que vemos justamente es que cuando se quiere hacer el ABO-RTO en etapa tardía, lo que se hace precisamente es realizar un parto forzado, inducirlo antes de tiempo y no permitir que una criatura tan frágil como la hija de Beatriz pueda llegar a término. Entonces, este es un caso bastante reiterado, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo sin hacerlo, una pequeña trampa legal. Entonces, dejarlo sobre la mesa, ¿no? Este aspecto. Y me gustaría, por favor, que nos explique qué es lo que estos organismos internacionales, este lobby del pañuelo verde contra la vida, pretende hacer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y antes, me gustaría dar una pequeña introducción que, nuevamente, esto no es la primera vez que pasa en El Salvador. Tenemos ya el precedente del caso Manuela, donde se acusa que por causa de un ABO-RTO, una mujer fue condenada a prisión y muere en prisión, cuando en realidad lo que pasó es que esta mujer mató a su hijo ya nacido, se ahogó en sus heces fetales, mejor dicho, en un pozo con sedimento ajeno, y ella contrae una enfermedad en prisión, tiene toda la atención médica y no está correlacionado con un ABO-RTO que nunca se realizó, sino como ya se dijo, ella mató a su hijo ya nacido, si no me equivoco, se llamó Gabriel. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Y cómo se viola la soberanía, ¿no? Porque estamos viendo que se apela a organismos internacionales, supranacionales, para violar la soberanía nacional. Recordamos a quienes nos ven, El Salvador es el país con las leyes más a favor de la vida en cuanto no admite el ABO-RTO bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias. Sí, es que en efecto, debido a nuestro Código Penal, la reforma de 1998, se hace una prohibición absoluta de dicha práctica. La situación es que estos lobbies llevan a la Corte Interamericana el caso, aludiendo a que a Beatriz se le abandonó, que no se le dio el tratamiento idóneo, que para estos lobbies era acabar con una vida, en lugar de permitirle nacer. A diferencia quizás de cuando se forza el parto en otros países y se deja la libre suerte
del Nasciturus, la situación en El Salvador es un poco distinta. Debido a nuestra legislación y nuestra constitución, en el inciso 2 del artículo 1, el Estado garantiza o es el primero que debe garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, el procedimiento a seguir fue tomar a la niña y llevarla a cuidados intensivos, no dejarla a su libre albedrío. Por causas naturales, por su misma enfermedad, es que ella fallece, pero no se deja a su libre albedrío. Con el caso Manuela, pues sí, hay suficiente evidencia bibliográfica documentada que revela en sí la verdad de los hechos. La demanda va encaminada a esa situación, que El Salvador no permite dicha práctica ni siquiera en los casos en los que la madre corra peligro, lo cual, como mencioné anteriormente, Medicina Legal determinó que en efecto no había riesgo en la vida de Beatriz en ese momento. Ahora, antes que se me asusten, que crean que El Salvador le priva la libertad a las mujeres, hay que dejar algo muy en claro, y esto se ha demostrado médicamente. Matar a tu hijo no salva tu vida. Entonces, esto es muy importante porque se apela mucho al sentimentalismo y a acusar que hay un atentado contra la libertad. Lo que sí es cierto y crudo es que estar embarazada puede postergar un tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia. Por ejemplo, un tratamiento fuerte para el dolor, ¿no? Algo que requiera cirugía, anestesia. No se puede hacer mientras la mujer está en gestación, pero no salva su vida matar a su hijo. Sí posterga un tratamiento que pueda salvar la vida, ese como gris, ¿no? Pero ciertamente no es una suma cero. No es que si lo mata, vive, ¿no? Entonces, sí. No, y en efecto, en El Salvador las cifras de mortalidad materna debido a enfermedades en donde tanto la vida de la madre como del hijo están en riesgo, básicamente la tasa de mortalidad materna es bajísima, aún con la práctica de ese procedimiento completamente prohibido. Bueno, eso es un dato bastante importante porque nos quieren hacer creer que esto pone en riesgo la vida de la mujer, y hay que dejar un dato muy en claro. Por ejemplo, el caso de Chile, después de Canadá, tenía el menor grado de mortalidad materna sin legalizar esta práctica en las 3 causales. Entonces vemos que no hay una asociación entre la liberalización de esta práctica y la salud de la mujer. Muy por el contrario, pasa por alto la salud y la vida de las mujeres más pequeñas y, por supuesto, de los varones también. Entonces, sí, por favor, nos puede aclarar un poquito qué es lo que piden estos organismos internacionales, este lobby antivida, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo pretende instrumentalizar este caso para despenalizar esta práctica. Básicamente lo que buscan en la Corte es que la Corte misma le solicite, o más bien le exija al Salvador legisle en la materia para por lo menos permitir la práctica de manera eugenésica o terapéutica. Ese es básicamente el motivo por el cual estos lobbies están anteponiendo una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las mismas restricciones que evidentemente ya he mencionado, son punitivas para todos los causales. Okay. Y quieren tomar este caso porque se visibilizó y se manipuló a Beatriz, ya que estos lobbies básicamente no le permitieron saber de otras opciones que tenía, puesto que, por ejemplo, se decía que ya tenía la condición de lupus, lo cual es cierto, pero Medicina Legal revela que ese lupus no estaba activo. Esa es una situación. Se decía también desde el Ministerio de Salud que tenía una insuficiencia renal, y Medicina Legal dice, no tiene una insuficiencia renal. Es decir, tanto una institución como el otro órgano de ese momento, durante esa legislación, tenían claras intenciones ideológicas para promover una agenda.
Wow, me hizo volar un poquito en el tiempo. Cuando estaba en la universidad, una compañera mía tenía lupus del tipo mariposa, que se les hace así en la piel, y se queda embarazada. Y los doctores le dijeron, justamente por su condición era irregular, le tomó un tiempo darse cuenta, y le dijeron que tenía que abortar, de lo contrario iba a morir. Le hacen un raspado y su hija se aferró a la vida aunque le hicieron la intervención. Esto sabemos gracias a casos como Unplanned, ¿no? La película de Abby Johnson, como en una ecografía uno puede ver cómo el feto se aferra a la vida, incluso cómo se aleja desde la semana 8, cuando todavía es un embrión, tiene la capacidad de dar estos pequeños saltos en los que se aleja de los instrumentos quirúrgicos, y eso fue lo que sucedió en su caso. Teniendo lupus, le intentaron hacer un ABO-RTO terapéutico y su hija se retrajo lo más que pudo y no tuvo éxito esta intervención, y resulta que llevó el embarazo a término porque justamente fue tal, porque un raspado tiene consecuencias físicas, ¿no? Entonces, dada su frágil salud, tampoco convenía darle, por ejemplo, la exposición por pastillas, etcétera, otros métodos, y el raspado ya era demasiado invasivo de por sí. Bueno, la niña nació bien, la madre está bien, y Ok. justamente fue un caso clave en el que uno ve que ciertamente llevar ese embarazo a término no atenta contra la vida de la madre, y cómo incluso en una etapa embrionaria tan temprana esté el niño en la capacidad de luchar por su vida, ¿no? Entonces lo he vivido de cerca y de hecho nunca lo había hablado en cámara, pero ciertamente es importante, ¿no? Porque estas enfermedades autodegenerativas, autodestructivas, incluso como es el caso de lupus, quien haya visto Doctor House lo sabe. Entonces, muy importante. Ahora, También, ¿sí? también, perdón, hay Sí. de aclarar una situación también. Beatriz no era a favor de la ABE o RTO. Ella estaba en contra de dicha práctica, pero la manipulación que ella recibió le dio a entender a ella que era la única manera de salvar su vida. Sin embargo, repito, medicina legal establece que mientras se le siguiera dando el medicamento, el tratamiento, porque ella estaba en observación en el hospital, su vida no corría peligro, definitivamente. Wow. Muchas gracias por contarnos de eso. Y eso también es importante ver que aplica no solo en el caso de Beatriz, sino que naturalmente la mujer no está predispuesta a esta práctica, ¿no? Cuando reconoce la humanidad de su hijo, sino que muchas veces hay una manipulación, no solo por parte de sus grupos activistas, sino también a menudo por el equipo médico. Sabemos que pasó en los casos de cuántas madres, de estrellas, de casos incontables, ¿no? De la farándula. Y vemos que tristemente usan la vulnerabilidad de las mujeres para promover esta agenda, este discurso, y gracias por compartirlo. Ahora, hablamos mucho del globalismo, del intervencionismo, de sobre todo el activismo judicial, como el Código Penal y la Constitución salvadoreña, y como todo país miembro del Pacto de San José, todo Estado americano, salvo la tiranía cubana, adoptado este Pacto de San José, Costa Rica, justamente para defender la vida desde la concepción, prohibir la pena de muerte, sobre todo en el caso de menores de edad, y prohibir transferir la culpa. Y esto es clave en cuanto se está condenando a pena de muerte a un inocente. Ahora, algo que pasa en El Salvador, que trasciende incluso a estos organismos internacionales, a estas cortes, es la farándula. Al principio de la pandemia, el presidente Bukele fue de los primeros que cerró el país. Y esto activó las alertas de los defensores de cuantas tiranías como la venezolana y la cubana, entre ellos Residente Calle 13. Cuando empezaron los vivos en Instagram, el presidente Nayib Bukele se puso una gorra para atrás, se veía todo juvenil, rapero, y lo entrevista Residente Calle 13, y en pleno chat llega Bad Bunny. Bad Bunny le pregunta: recuerda preguntarle lo que quedamos. ¿Qué nos muestra esto? Hubo un previo acuerdo de dos personas que tienen millones de seguidores,
uno de ellos abiertamente favorecedor de tiranías empobrecedoras y liberticidas, y el otro, sabemos, un promotor de la degradación moral total. ¿Y cuáles eran esas dos preguntas? La una sobre la unión entre personas del mismo sexo y la otra sobre la defensa de la vida desde la concepción. Y para sorpresa de estos, el presidente Bukele deja en claro que él defiende la vida desde la concepción y el matrimonio entre hombre y mujer. Y le quisieron empujar a sus límites, incluso en el caso de una violación, y dijo que ni siquiera en ese caso, porque nuevamente se está condenando a pena de muerte a un inocente por un delincuente. Ahora, ¿cómo vemos esto respecto a el intervencionismo, no solo en el plano político y judicial, sino incluso cultural? Y aprovecho para hacer un paréntesis, si nos ve a nuestro amigo de la casa Redimidos, rapero cristiano, que enfrentó crudamente a Calle 13 y a Residente y a Bad Bunny, justamente por articular y manipular estos espacios a favor de una agenda. Entonces, ¿cómo viven esta realidad desde El Salvador, siendo una nación pequeña y, perdón que lo diga, pobre? ¿Cómo este intervencionismo los manipula, ¿no? Y se pretende alimentarse de sus necesidades. Bien, en primera medida, digámoslo así, sí, en efecto, en esa transmisión se dijo que se estaba en contra de esas dos ideas. Sin embargo, tal parecería que las palabras son una cosa, pero las acciones son otras, porque hemos tenido que levantar la voz en muchas situaciones para expresar un poco nuestro sentir en no estar de acuerdo con algunas cosas. Por ejemplo, si bien es cierto que se dijo estar a favor de la vida, hubo un intento maquillado de incorporar una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la reforma de nuestra Constitución. Es decir, se había agregado en el proyecto de la reforma constitucional que en caso de coalición de derechos entre la madre y el que está por nacer, una ley secundaria determinará lo pertinente. Eso contraría bastante con lo que se dice en una entrevista, porque hay que recordar que al calor de una discusión uno puede decir lo que más le conviene, ¿no? En el siguiente tema, pues en el otro tema, si bien es cierto, se dice esto, siempre en el proyecto de la reforma constitucional, se estaba como abriendo el paso para la conformación de familias que jurídicamente fueran posibles, no necesariamente como se establece en la actualidad, que es entre hombre y mujer, sino que cualquier conformación que la jurisprudencia permitiere. Es decir, hay situaciones en las cuales quizás no es el mandatario, pero su equipo alrededor quien está maniobrando de esa manera. Comenzando por la vicepresidencia. Comenzando por ahí, ¿verdad? Porque ya se sabe cuál es el historial, cuál es el antecedente, ¿verdad? Entonces ahí es donde se determina que nosotros, por ejemplo, estamos siempre muy atentos. El año pasado se hizo una entrega de una propuesta para reformar el Código Penal y que se permitieran las 3 causales. De presentar una negativa, se hubiese archivado inmediatamente. Se dijo no en la Comisión de Familia, pero siempre pasó a pleno. Es decir, no había necesidad si se había dicho que no. Se debía archivar, no tenía necesidad de discutirse. Como estábamos muy al pendientes de esa situación, pues se discutió en el pleno y como se ha dado la imagen de que estamos a favor de la vida, la mayoría de todos los congresistas dijo no, no al lugar a la propuesta. Pero volvamos hacia atrás, se acepta porque es parte del procedimiento,
pero se lleva al pleno, cuando en la comisión se dice que no. Entonces, lo que se refleja es que el sentir de la mayoría de los salvadoreños, incluso sus legisladores, es en contra de estas políticas intervencionistas. Sin embargo, hay una presión suficiente para abrir esa puerta. Y eso es importante ver que estamos en una batalla bastante profunda, tal es así que en España ya existe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entonces, ver que lo que sucede en El Salvador es lo que está sucediendo en todas nuestras naciones, que aunque el sentir de la mayoría es la defensa de la vida, de la familia, del matrimonio natural, hay una agenda que lo exige, que lo empuja. Y ahora que vendrá el Miss Universo a El Salvador, veremos si el presidente en verdad es coherente con sus palabras, porque hasta ahora así lo ha ostentado y tendrá la oportunidad de oro para que lo pueda demostrar, porque sabemos, entre otras cosas, que el candidato de Miss Puerto Rico es varón y que el dueño es varón, pero ostenta que va a hacer un concurso netamente de mujeres. Entonces, vamos a ver si en verdad hay un compromiso con la verdad, valga la redundancia, y si hay un compromiso con lo que nos demuestra la ciencia, que solo existen el hombre y la mujer, la vida desde la concepción, y que lo ético es defenderla como tal. Así que muchísimas gracias por su tiempo, Antonio, y estamos atentos a las novedades. Excelente. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.